Hola a todos, el día de hoy les mostraré otra de mis estrategias para operar con opciones binarias en Quotex. En esta estrategia usaré el indicador Awesome Oscillator. Además, si quieren ser parte de mi grupo de Telegram con señales totalmente gratis, lo único que tienen que hacer es escribir a mi Telegram personal la palabra ganador y ya con eso los agregaré. No olviden suscribirse a mi canal, dejar likes y por supuesto escribir comentarios. Amigos, en este video les mostraré cómo negociar utilizando el indicador Awesome Oscillator. Asegúrense de ver este video hasta el final si no saben cómo elegir puntos de entrada con esta herramienta. Es un indicador bastante simple, por lo tanto podrán comprender rápidamente cómo funciona y luego aplicarlo en su trading. Mi saldo inicial de hoy es de $39 y trataré de aumentarlo a 5.000. Veamos qué sucede. Ahora vamos a agregar el indicador Awesome Oscillator al gráfico. Para esto presiono el botón más bajo en la parte inferior de la pantalla y selecciono este indicador. Ahora tengo en la pantalla un histograma rojo y verde. Así es como luce el indicador Awesome. Como pueden ver, parte de las barras está situado por encima del nivel 0, lo que indica un movimiento ascendente en el mercado. También hay barras situadas por debajo del nivel 0, lo que indica una tendencia bajista. La altura de las barras también es importante. Cuanto más altas son más fuertes, cuanto más bajas más débil. Principalmente se utilizan tres tipos de señales. La primera es el cruce del histograma con el nivel 0, lo que indica un cambio de tendencia. En este caso de alcista a bajista. Aquí el histograma pasa de la zona negativa a la positiva. En este caso se puede ingresar a una operación de compra porque, como podemos ver en el gráfico, ha habido un aumento en el precio. También se puede confiar en los picos del histograma. Si está por debajo del 0 y un nuevo pico está por encima del anterior, como aquí, esto indica una disminución de la tendencia bajista y es un señal de compra. Y hay otro tercer tipo de señales. Aquí tenemos la última barra verde que es más corta que la anterior. Y la nueva barra es de color rojo y es más larga que la barra verde anterior. En este caso, esto indica la continuación de la tendencia bajista y es una señal de venta. Y como podemos ver en el gráfico, hay una disminución en el precio. Les he mostrado varias situaciones con diferentes tipos de señales. Todos funcionan en ambas direcciones, tanto en la caída del precio como en su aumento. Vamos a buscar un punto de entrada para que les quede más claro cómo funciona todo esto en la práctica. Como podemos ver, el precio se mueve en una tendencia bajista aquí. Esto se puede observar en el histograma que en su mayoría está por debajo de 0. Además, las barras en la zona negativa son mucho más grandes que las barras por encima de 0. Ya se ha formado un nuevo máximo en el gráfico y el precio está bajando. Al mismo tiempo aparece una nueva barra del histograma por debajo de 0. Así el histograma cruza el nivel 0 de arriba hacia abajo, lo que constituye una señal de venta. Por lo tanto, entro en una operación para disminuir el precio. Como vemos, el precio continúa su descenso y nuevas barras del histograma siguen apareciendo por debajo de 0. De este modo, obtenemos ganancias con la primera operación. Luego, el precio mostró un impulso a la baja y ahora se mueve en un rango lateral. Asimismo, vemos que las barras del histograma se están alargando. Esto indica un fortalecimiento de la tendencia bajista. Por lo tanto, vuelvo a entrar en una operación para disminuir el precio. Pero esta vez elijo un tiempo de operación de 2 minutos para que el precio tenga tiempo de bajar.
Así experimentamos una caída y cerramos en positivo. Ahora elijamos la siguiente posición. Aquí nuevamente tenemos una tendencia bajista. Las barras del histograma también se encuentran por debajo de cero la mayor parte del tiempo. Como podemos ver, nuevas barras aparecen en color rojo y son un poco más largas que las anteriores. Este es un tipo diferente de señal en comparación con las que tuvimos en operaciones previas. En este caso, esto indica la continuación de la tendencia bajista. Como vemos, este resultó no ser el mejor punto de entrada. Sin embargo, logramos cerrarnos por debajo y obtener ganancias. Ahora analicemos la siguiente situación. Aquí el precio se mueve en una tendencia bajista. Después de un pequeño rango en el gráfico, aparece una vela roja más larga. En el indicador, el histograma se encuentra por debajo de cero. Nuevamente aparecen columnas rojas más largas. Esto indica la continuación de la disminución del precio. Por lo tanto, entraré en una operación de venta. Así que el precio muestra una buena caída y obtenemos ganancias de esta operación. Ahora busquemos la siguiente posición. Como vemos, el precio se está moviendo en una tendencia bajista, pero desde el último mínimo ha tenido un buen rebote. Al mismo tiempo, el histograma del oscilador se encuentra por debajo de cero, pero las columnas se han vuelto mucho más cortas. Y como podemos ver, se ha formado un nuevo pico en el histograma por encima del anterior. Esta es una señal de compra. El precio continúa subiendo y hemos tenido una cruz del histograma con el nivel 0, lo que también es una señal de compra. Como resultado, ganamos en esta operación. A continuación, en el gráfico tenemos la siguiente situación. El precio estaba en una tendencia bajista y entró en un rango lateral. El gráfico rompe el límite inferior con una vela roja impulsiva y probablemente ahora el precio continuará cayendo. Entró en una operación de 20 ya que en el oscilador el histograma ha pasado de la zona superior a la zona negativa. Como vemos, el punto de entrada fue excelente, el precio mostró una baja y pudimos ganar. Ahora tenemos en nuestro balance $1000. Esta es una gran ventaja sobre nuestro depósito inicial. Propongo continuar y elegir el siguiente punto de entrada. Aquí el precio ha estado en una tendencia bajista durante un largo tiempo, pero desde el último mínimo ha estado siendo activamente comprado. Además, en el oscilador el histograma cruza el nivel 0 de abajo hacia arriba. En esa situación, esto indica si no un cambio de tendencia, al menos una disminución en la tendencia bajista. Por lo tanto, intentemos ganar con el retroceso del precio. Como vemos, en un minuto el precio muestra un fuerte crecimiento. Las columnas del oscilador se han vuelto mucho más grandes. Estamos obteniendo beneficios. A continuación, la situación en el gráfico es la siguiente. El precio ha estado en una tendencia alcista durante mucho tiempo y ahora se encuentra en un rango acercándose cada vez más a su límite superior. Nuevas columnas del histograma son más largas y de color verde, lo que indica la continuación de la tendencia. Así que apuesto $1000 a que el precio subirá. Como podemos observar, el gráfico sigue subiendo y se rompe el límite superior del rango. Esto nos permite obtener ganancias. Amigos, el objetivo comercial de hoy se ha cumplido. He intentado explicarles cómo buscar puntos de entrada en las operaciones utilizando el indicador Awesome Oscillator. También mostré diferentes señales de esta herramienta. Como han notado, las situaciones en el mercado a menudo se repiten, lo que permite realizar operaciones varias veces con el mismo escenario. Escriban en los comentarios qué les parece esta
este método de trading. Suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.